Muy buenas, mi nombre es Yaciri Esther Medina Hernández, pasante de Psicología del Centro Educativo Otilia Peláez. Durante el desarrollo de mi pasantía tuve la oportunidad de participar activamente en distintas funciones del departamento de esta institución. Durante la pasantía se me impartían clases por la profesora Jocelyn, en donde nos daba distintas tareas que nos iban a servir a lo largo de nuestra pasantía. Uno de los temas trabajados en clase fue la elaboración de un programa de orientación vocacional para estudiantes de sexto de secundaria. En la pasantía viví una experiencia de orientación vocacional en donde es impartida por un ex estudiante del centro. Esta actividad me pareció innovadora e interesante, ya que es impartida por un ex estudiante. También vi la importancia de lo que es hacer un rapport y conectar con esos estudiantes. Esto me generó un gran aprendizaje, ya que yo tengo un poco de miedo escénico y pude ver técnicas y diferentes formas en las que el chico podía manejarse. Otra tarea también fue que trabajamos casos de nuevo ingreso en estudiantes de sexto de primaria. En la pasantía viví esa experiencia tal cual. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido por el centro con esos estudiantes, llevarlos a las aulas de sexto de secundaria para que vivan la experiencia de lo que es el aula en secundaria. También pude aplicar el test CNP para esos estudiantes de nuevo ingreso y corregirlo. Otro eje trabajado fue la resolución de casos conductuales desde el rol del Departamento de Orientación y Psicología, lo cual fue ampliamente aplicado en mi pasantía al intervenir en estas situaciones como casos de bullying, casos de acoso, casos de indisciplina en el aula, faltas de respeto a maestros y diferentes casos conductuales y emocionales. Estas situaciones me permitieron aplicar lo que es el conocimiento sobre el manejo de conducta y escucha activa y la comunicación con los padres, ya que fue un poquito desafiante porque la comunicación con los padres tiene que ser respetuosa. Ellos son más mayores que yo en mi caso, pero me resultó muy bien y aprendí bastante a cómo manejarme en eso. En clase también trabajamos el diseño y desarrollo de charlas educativas, el cual tuve la oportunidad junto a mi compañera de dar charlas de disciplina, de empatía y diferentes charlas. Por último, en el aula se abordó la planificación de un programa general del Departamento de Orientación y Psicología, conocimiento que me permitió comprender mejor la estructura, funciones y líneas de acción que desarrollé en el departamento, pero no sabía cómo se le nombraba esto. Ya con una actividad complementaria en el aula virtual pude entender. Esa es mi experiencia, fue una experiencia muy buena, aprendí bastante y estoy muy agradecida con las psicólogas, las personas del centro y nuestra profesora Jocelyn. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Yamila Aracena Lima, pasante de Psicología Escolar, y le vengo a contar un poco respecto a mi experiencia en la pasantía. Uno de los retos más difíciles que yo tuve es el llegar al centro, porque yo vivo lejos del centro, entonces siempre me tenía que levantar a las 5 de la mañana, salir de mi casa a las 5:50. Era un poco riesgoso para mí, porque salía pues todavía oscuro y podía pasarme cualquier inconveniente. Gracias a Dios no me pasó. Lo que más me gustó de la pasantía era poder hacer la pasantía en el mismo centro que lo hacía mi compañera Yaciri. Me sentía más cómoda, más cálida al estar en un lugar donde había una persona que yo conocía. Otro de los retos que tuve en la pasantía era lo que los estudiantes, cómo iba a recibirme, cómo iba a ser pues la aceptación de los estudiantes. Sabía que pues algunos iban a indagar y a preguntar. Gracias a Dios siempre pude estar a la altura respecto a las preguntas que ellos tenían. También uno de los retos que puedo decir era que pues lo que nos comentaba la profesora Jocelyn, que hay cosas como pasantes o como psicólogos que no nos toca a nosotras realizar, pero siempre aparece
pues la persona que pues no lo pregunte, que quiera que lo hagamos, aunque no nos toque. Y era una parte que se hablaba en clase respecto a cómo respondería. Entonces, para mí fue un poco sencillo esa parte, pero entiendo que como pasante era mi responsabilidad aprender tanto de lo que no me toca como de lo que sí me toca. Entonces, toda asignación que me tocaba o que no era pues propia de mi puesto, yo la recibía con mucho gusto porque era una forma más de aprendizaje, una responsabilidad más. Entonces me sentía pues un poquito validada en esa parte y emocionada. Otro de los desafíos que yo tuve era el hecho de que yo trabajaba y ya estaba yendo 3 días a la semana, y en mi trabajo pues era un desequilibrio con lo de la pasantía. Aún así estoy muy agradecida tanto con el centro como mi trabajo, que me permitieron culminar la pasantía de manera gratificante. Para finalizar, me gustaría decir que aunque hice muchos sacrificios, me alegró poder realizar mi pasantía en ese centro. Me alegró el hecho de poder convivir, vivir esa experiencia en ese lugar. Me sentí bastante feliz. Había días que pues no quería ir, pero aún así siento que hice todo lo posible, todo lo que está dentro de mis manos para poder adquirir el conocimiento, para poder cumplir tanto conmigo, con la universidad, con mi trabajo y con el centro. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Stephanie Jiménez Pimentel, pasante en el Centro Educativo San José FMA. Este video lo hacemos con el propósito de mostrar nuestras experiencias que tuvimos en la pasantía en el centro educativo y en las clases en conjuntos con nuestra profesora Jocelyn. Uno de los principales desafíos que pensé que los que me iba a enfrentar era la aceptación de los docentes y los niños y cómo nos iban a tratar las psicólogas, y puedo decir que fue una experiencia muy grata, ya que los niños siempre se mostraron con mucho respeto hacia nosotros, con mucho cariño, todos los días. Al principio nos preguntaban que qué hacíamos, que por qué el uniforme. Todos nos trataron muy bien. Las psicólogas siempre fueron muy empáticas, explicándonos cada proceso, todo lo que se hacía en el centro. Pudimos participar en algunas tareas que nos asignaron las psicólogas, como dar apoyo en el taller de Epifanía, en el cual los padres mostraban sus experiencias, decían todo sobre cómo había impactado ese taller en su casa. Pudimos aplicar test. Yo apliqué el test de la familia, yo apliqué el test del árbol, el de Copies. Pudimos tratar ciertas situaciones con niños. En conjunto, cuando estuvimos en la clase, las profesoras Jocelyn nos dijo cómo teníamos que abordar ciertas situaciones que se nos presentaban. En la clase de la profesora Jocelyn tuvimos una clase en la que tratábamos el tema del bullying, y precisamente en el centro educativo se me presentó una situación que la pude tratar en conjunto con una psicóloga en un tema de bullying, y pudimos abordarlo de la manera correcta. Tuvimos en la aplicación de unos formularios a los padres que tenían sus niños de nuevo ingreso. Pudimos tratar con niños con autismo, con altas capacidades, que es una de las áreas que a mí más me emociona trabajar con. ¿Y qué puedo decir? Mi profesora Jocelyn fue de gran ayuda. Le doy gracias porque nos tuvo paciencia siempre. Siempre nos trató con empatía, trató de buscarnos la vuelta, dándonos siempre una alternativa a cómo podíamos trabajar. Me di cuenta que nosotras las pasantes somos un modelo a seguir de las niñas adolescentes, porque en una ocasión decían que ellas querían ser como nosotras, como mi compañera y yo, que íbamos con ese uniforme bonitas, siempre bien puestas, y esta es una experiencia que hay que vivirla.
es algo grato que pone en práctica todos los conocimientos que la universidad ha puesto en nosotras durante todos estos años. Me siento muy orgullosa de poder decir que pertenezco a la universidad, porque ellos han hecho un gran trabajo que se reflejó en nuestra pasantía, y las psicólogas de ese centro pueden dar fe y testimonio. Buenas, mi nombre es Alena Santana, pasante del Centro Educativo San José Salesiana, y le estaré hablando sobre mi experiencia en la pasantía 1. Y es que tengo que admitir que el primer día de clase sentía mucha inseguridad y mucho miedo al llegar al centro, de no poder desenvolverme de la manera correcta en este contexto. Luego que fui acercándome al personal, a la psicóloga, me hicieron entrar en confianza y poder desenvolverme de la manera correcta. Tuve la oportunidad de participar en un programa dirigido hacia los padres para manejar la empatía, manejar la escucha activa en casa. Fue muy bonito ver sus padres hablar cómo ellos cambiaron de su perspectiva gracias a este programa, cómo escuchan más a sus hijos y se ponen en su lugar cuando están teniendo un momento difícil. También lo que se me resultó más difícil durante esta pasantía fue mantener la postura cuando un niño estaba pasando por un momento difícil, ya que me considero una persona muy sensible y muy empática. Durante la clase pudimos ver diferentes casos que la maestra nos asignaba, posibles casos que se podrían ver en la escuela, dentro del aula, casos de bullying, de autolesión, entre otros. Y en este pudimos ver las diferentes perspectivas de las compañeras sobre de lo que se podía hacer en este caso. Claro, la maestra dándonos seguimiento y diciéndonos qué se debía hacer de manera correcta. También tuve la oportunidad de ayudar a los niños de primaria en un libro que está implementando el centro educativo llamado Atención y Concentración. También tuve la oportunidad de ayudar a los padres a llenar un formulario de nuevo ingreso, también de participar en su mural. Para mí fue una muy bonita experiencia, me llevo mucho conocimiento, lo cual sé que lo voy a aplicar más adelante. Fue muy nutritiva y estoy muy agradecida por todo el conocimiento que nos brindó la maestra y las psicólogas del centro.